De nuevo, mis queridos estudiantes, sean bienvenidos a nuestra quinta clase de este curso de legalismo del enemigo de la gracia. Como siempre decimos en las clases, recuerden que todas estas clases son gratuitas. También recuerden que nosotros no usamos llamadas para pedir códigos o pedir información que, que no necesitamos. La información que tenemos de ustedes ya la tenemos, que solamente su número de celular, su correo electrónico. eh, y su nombre completo. Entonces, lamentablemente a veces hay personas que se meten a muchos grupos de WhatsApp y a veces es imposible poderlo controlar, que no tienen buenas intenciones. Entonces, para que estén prevenidos y vayan distinguiendo, vayan conociendo los profesores de Academia Cristo, sobre todo los misioneros, que son los que más clases ofrecen, y para que podamos estar pendientes de estas cosas. Hoy continuamos con la lección 5. Vamos a estudiar, como ya saben, esa parábola de los dos hijos. Es una sección muy bonita que podamos o que podemos estudiar juntos para aprender más con este tema del legalismo, y nos va a ubicar una vez más en lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto. Recordemos que lo que queremos con estos cursos y no es mostrar, porque esa no es la idea. No es mostrar que somos mejores que otros, no es mostrar que estamos siendo fieles a la palabra. Lo que queremos mostrar es cómo Dios nos guía por la obra del Espíritu Santo a que podamos, por medio de la ley y el Evangelio, ver su amor, ver lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y todo lo que nosotros enseñamos, siempre es bueno que ustedes puedan ir a la Biblia, compararlo con la Biblia, y así paso a paso vamos aprendiendo de la doctrina que nos enseña la Biblia. Por eso en esta lección 5 vamos a encontrar las lecciones sobre el legalismo y hablando acerca de los dos hijos. Y recordemos que ya tenemos unos, unas bases para ir entendiendo más acerca del legalismo. Yo estoy muy contento por lo que he escuchado de la participación suya de ustedes en la clase, y esas bases no las podemos olvidar. Bueno, ¿qué es legalismo? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la doctrina de la ley y el evangelio? Hablamos de la conversión, que nosotros no podemos darnos vida por nosotros mismos, porque estamos muertos espiritualmente. También aprendimos en la clase pasada, pues esos ejemplos más de cómo en algunas iglesias usan pues el legalismo y el excesiva predicación de la ley, y no se hace esa diferencia entre la ley y el evangelio. Entonces, esta lección nos va a ampliar más acerca de lo que realmente la Biblia nos enseña en cuanto a esto. De nuevo, sean bienvenidos a nuestra lección en esta mañana, y vamos a iniciar con oración. Padre de amor, gracias infinitas te damos por bendecirnos una vez más, estar reunidos en tu nombre, por bendecir esta este estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que muestres nuestro pecado y nos lleves a los pies de Cristo. Que el Espíritu Santo siempre fortalezca nuestras vidas y nos haga confesar que solamente en el nombre de Jesús somos perdonados, tenemos vida y salvación. Oramos por nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Oramos por aquellos que no tienen empleo o que están en depresión, en tristezas o pasando por momentos difíciles en la vida, para que seas tú consolándolos y proveyéndoles todo lo que necesitan y necesitamos para vivir. También bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos siempre ver a Cristo en cada versículo que leamos de la Escritura. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tres propósitos tenemos para nuestra lección en esta mañana. La primera, vamos a identificar el contexto.
el contexto de Lucas 15. Es muy importante cuando estamos leyendo un pasaje bíblico. eh, Recuerden preguntarnos quién escribió, a quién escribió, por qué escribió, cuál era el problema que había en ese momento para evitar caer en malas interpretaciones. Por ejemplo, una de las que tanto yo conozco está en Gálatas. Ustedes han escuchado de ese versículo, yo sé que sí, un poco de levadura leuda toda la masa. Generalmente cuando hablamos con personas acerca de ese versículo bíblico, dicen que la levadura es el pecado y también como el legalista dicen que la levadura es la cerveza, es el televisor, es cualquier cosa que ellos pueden decir. Pero realmente no está hablando del pecado, porque el propósito de Pablo, escribiendo a los Gálatas, es cómo ellos olvidaron la doctrina. Ellos cayeron en la falsa doctrina, por eso Pablo les está explicando de nuevo la doctrina. Y en el capítulo 1 dice, si viene otro evangelio, otro ángel o un ángel con otro evangelio, sea anatema. ¿Y cuál es la levadura? La falsa doctrina. En ese caso, en Gálatas, ¿cuál? ¿Qué decían los judaizantes que estaban dentro de las iglesias de los Gálatas? Pues decían, sí, crean que Jesús es el Señor, el Salvador, pero hay que circuncidarse. Necesitan circuncidarse. Esa era la levadura en Gálatas. Por eso es muy importante el contexto. También vamos a identificar la gracia de Dios. Eso es un punto importante en esta parábola y sobre todo para restaurar el pecador perdido, que lo vemos pues en Lucas 15. Y el último propósito, objetivo de esta clase es analizar el corazón criticón y arrogante del hijo mayor, que realmente esto es una advertencia y vamos a aprender acerca de quién es o cuál es la actitud de este hijo mayor y criticón. Bueno, ya tenemos planteados los objetivos. Recuerden las bases que ya tenemos para poder ver estas lecciones, porque cada vez que vamos avanzando en estas lecciones vamos a encontrarnos con ejemplos de legalismo. Todavía les estoy debiendo el documento del ayuno. Lo pedí a otro hermano pastor porque no, no lo he podido encontrar, pero soy deudor en eso y lo tengo muy, muy presente. Vamos a empezar con con la primera pregunta para esta clase. ¿Y quiénes están presentes cuando Jesús cuenta la parábola de Lucas 15? ¿Quién desea participar? Esteban. Sí, pastor, están presentes todos en realidad, pero lo que sobresalta es que están presentes los fariseos, pero en realidad el Señor estaba reunido con todos, porque se acercaban a Él, dice la palabra, ¿verdad? Y los fariseos de lejos veían cómo Él tenía ese comportamiento y le hacen ese reproche, ¿verdad? Diciendo, mire, este que se junta con los pecadores, entonces ahí el Señor comienza a dar las tres parábolas de la última cual la estamos estudiando el día de hoy, pero entiendo que estaban presentes una multitud de personas, de pecadores, de personas de mujeres que se dedicaban a ofrecer su cuerpo, y a su vez los fariseos mirando ese comportamiento de Jesús. Así que entiendo que estaban todos, pastores, tanto los pecadores como los que no, como los fariseos. Muy bien, gracias por tu respuesta. Y es cierto, o sea, había multitud, también estaban sus apóstoles, pero nos vamos a concentrar solamente en algunos personajes. Los cobradores de impuestos, ustedes saben que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos, entonces eran unas personas que no eran muy queridas dentro de los judíos, porque sabemos que esos cobradores de impuestos no solamente trabajaban para el Imperio Romano, sino que también robaban, siempre cobraban de más, entonces no tenían un buen prestigio. Y los pecadores, sí, está toda clase de personas.
En la ciudad donde yo vivo, Medellín, pues lamentablemente donde las ciudades son grandes, hay mucho tema de drogas y todo eso, y lastimosamente en mi ciudad sí hay una calle que es como la del Bronx, la famosa Bronx. Entonces yo siempre pienso que si Jesús estuviera en este tiempo en Medellín, estuviera metido allá, porque allá es donde pues se ve más todo lo que pasa, donde está todo el mal, pero también damos gracias de que nosotros como pecadores estamos incluidos en esta lista. Ya sabemos que estos cobradores de impuestos eran rechazados por la sociedad judía y también están los otros personajes que son los fariseos y los escribas, que son otros personajes que nos interesa ver en esta lección. Por eso, la siguiente pregunta, ¿quiénes son esos fariseos? ¿Quiénes son esos escribas? Y ellos, ¿qué creían que iban a ser salvos? Es la siguiente pregunta. ¿Quién eran los fariseos y escribas y cómo creían que iban a ser salvos? ¿Va Benjamín? Ellos, los fariseos, eran personas, que conforme al curso que estamos viendo, eran legalistas en los días de Jesús. Ellos eran legalistas y el mismo video nos dice que, yo noté la frase como venía ahí, dice, creían ser salvos porque pensaban que llevaban una vida buena y cumplían todas las reglas. Eso es lo que ellos pensaban para ser salvos, por lo que ellos podían hacer, y eran muy legalistas. Muy bien, excelente respuesta. Entonces, estos fariseos eran los líderes religiosos de esa época y la palabra fariseo tiene significado de separar o apartado. Por eso la Biblia, cuando habla de los fariseos, usa a veces la palabra secta, la secta de los fariseos, por ser separatistas. Y eso es una enseñanza que también nos da cuando nosotros estamos escuchando personas o si estamos en un grupo, en una iglesia, en una congregación donde dices, nosotros somos los únicos salvos. Cuando hay esas ideas es porque hay esa idea de ser separatistas, esa idea de ser sectarios y hay que cuidarnos de eso. Entonces, ellos no tenían un contacto con nada ni nadie que fuera impuro, o sea que por lo menos hablo por mí, si yo hubiera estado en esa época, pues nunca un fariseo me hubiera dado la mano, nunca un fariseo hubiera hablado conmigo, ¿cierto? Porque yo hago parte de ese listado de los pecadores y al igual que cada uno de ustedes. Entonces ellos tenían unos estándares de autojusticia. En esos días estaba conversando con una persona y otra vez hablando un poco de los mandamientos. Muchas personas creen que hay más de 1000 mandamientos en la Biblia y eso es una idea loca. Y perdónenme la expresión, no quiero ofender a nadie, pero ustedes saben que hay mucha tradición que los mismos fariseos, que los mismos judíos implementaron. Y Jesús descubre poco a poco esas tradiciones que ellos tenían. Entonces, ellos, en otras palabras, se querían justificar a sí mismos. Ellos se justificaban a sí mismos. Y esto es algo que siempre hemos visto en el tema eh, del legalismo. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo hemos sido declarados justos? ¿Cómo Dios nos ha perdonado? Y si nosotros miramos nuestras obras, pues sencillamente recuerden en clases pasadas, Dios que exige en nuestras obras, que sean perfectas. Eso es lo que exige Dios. Por eso nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por eso hay que moderar nuestro vocabulario. Apartemos de nuestras palabras, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, démosle toda la gloria a Él. Quitemos de nuestro pensamiento de que somos mejores que otros.
Vuelvo al ejemplo de la calle del Bronx, acá en Medellín. ¿Cuál es la diferencia de los que están allá conmigo? La única diferencia es Cristo, porque tanto ellos como yo somos igual de pecadores. Sencillamente que ellos pecan públicamente y uno a veces solamente quiere tapar los pecados que uno comete de pensamientos, palabras y obras, porque pecado es pecado en cualquier nivel. Si ellos a veces acaban con su vida con el tema de las drogas y el alcohol, uno a veces termina con la vida de uno no controlando la ansiedad, no controlando el estrés o comiendo de más o tantas cosas que hacemos por no cuidar nuestra vida física, ¿cierto? Que todos sabemos, o yo conozco muy pocas personas que hacen algo por cuidar su vida física. Entonces, son cosas que necesitamos saber. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es Cristo, solamente es Cristo. Que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, somos llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra tarea. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Pues buscar a los que están perdidos. Ahora vemos algo interesante de estos fariseos, ¿cierto? En su legalismo. Lo primero es algo complicado, ellos como odiaban a Jesús. Y sabemos por qué. En los evangelios hay mucho mensaje de esto y por eso Jesús, si usted recuerda, les dijo templos blanqueados, les dijo ciegos, guía de ciegos. Jesús les mostró la ley, les predicó fuertemente. Pero ellos, ¿por qué odiaban a Jesús? Pues Jesús era un judío, pero Jesús no guardó sus tradiciones. Entonces, una de las tradiciones, por ejemplo, era lavarse las manos al comer, al entrar, al salir. Esa era una tradición que ellos tenían. Otra tradición que ellos tenían por allá es que cuando Jesús estaba hablando de las ofrendas y todo eso, o los diezmos, ellos decían, no, pues crearon una palabra como corbán, es decir, si los padres necesitan algo de nosotros, algo material, y tenemos la plata del diezmo, mejor hay que dar la plata del diezmo y no la plata a los papás. Y Jesús les señaló eso a ellos, que estaban equivocados. Por eso es donde Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hay muchas tradiciones y muchos confunden esas tradiciones con leyes. Y yo quiero que conecten eso, porque muchas de esas tradiciones es lo que vemos en el legalismo. Ya sabemos que odiaban a Jesús por su contacto con los pecadores. Entonces, lo más posible es que si hubiéramos estado usted y yo en los tiempos de Jesús, un fariseo nunca nos da la mano, nunca nos hubiera saludado, pero Jesús sí nos hubiera abrazado. Si se hubiera acercado a cada uno de nosotros. También porque Jesús expuso su hipocresía. Y recuerden la palabra hipócrita. La palabra hipócrita es decir una cosa y creer otra cosa. Es tener un corazón oculto en muchas cosas. Y porque Jesús criticaba su autojusticia. Por eso en Lucas siempre vemos esa actitud de ellos que se justificaban a sí mismos. Entonces, palabras más, palabras menos, estos fariseos acusaban a Jesús de no seguir la ley. Pero sabemos muy bien que Jesús nunca rompió la ley. Cuando hablamos de la ley ceremonial, pues Jesús la cumplió, pues él fue presentado al templo, eh, Jesús fue circuncidado, Jesús iba a las fiestas en la Pascua en el templo de Jerusalén, o sea, los evangelios muestran todo lo que Jesús hizo. Tampoco Jesús no cumplió la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, lo que es para todos, Jesús sí se sometió a esa ley moral y lo hizo perfectamente por nosotros, pero lo que Jesús no hizo fue observar esas tradiciones, ¿cierto? Que los fariseos habían agregado a la ley. Y es aquí donde vemos que Jesús narró esas tres parábolas, como ahorita estaba hablando Esteban en su respuesta, y vamos a hoy a estudiar solamente la última parábola, de los versículos del 11 al 32, que es la parábola de los dos hijos. Yendo aquí adelante, y más adelante vamos a hablar un poco más aquí. Pues sabemos que el simbolismo de esta parábola y alguien de ustedes puede decirme qué es una parábola.
Benjamín. Es el lenguaje del reino de los cielos, donde se habla en sistema, en el orden figurativo de las cosas, que usa ejemplos. Jesús utilizó ejemplos cotidianos para hablarlo es un lenguaje de Jesucristo, del reino de Dios, para enseñarnos verdades espirituales. Muy bien. Entonces, excelente, Eh, Benjamín. Sí, Profesor, sí, una Jesús. parábola es un recurso literario que el Señor usaba muchas parábolas. Es, en verdad, es común, historia común, ¿verdad? De la vivencia del pueblo para ilustrar verdades espirituales y profundas que de otra manera, pues, no serían comprensibles al oyente. Muy bien, gracias, Jesús. Guillermo. Pastor, una parábola es una figura del lenguaje, como dijo el compañero, donde se habla comparativamente, se expone como algo de la vida, no señalando directamente las cosas, porque Jesús mismo lo decía, a ellos les hablaré por parábolas, a ustedes les he dado a conocer todo, para que ellos a ver si la cogían. Entonces, en el caso, la parábola del hijo pródigo quería mostrar que el hijo mayor hacía las veces de un fariseo, de un legalista. Y, y entonces ahí establece la comparación, pero en un lenguaje figurado, en un lenguaje parabólico, como se podría decir, porque existen varias figuras lingüísticas que se pueden utilizar en la escritura y al hablar. Muy bien, Gracias. Esteban. Muy bien, Guillermo, gracias. Sí, pastor, relacionado justo con lo que dijo acá el hermano Guillermo, yo lo que entiendo es que Jesús hablaba en parábolas no precisamente para ser claro y para que entiendan, sino porque él mismo lo dice en su escritura. Yo a ellos le hablo en parábolas y para que aún oyendo no oigan y aún viendo no vean. Para que, algo así, se lo parafraseo, ¿no? Dice, eh, para que no vaya a ser cosas que entiendan y se arrepientan y se conviertan y sean perdonados. Y a ustedes les hablo de esta manera y les revelo la palabra. O sea, Dios tenía dos maneras, Jesús tenía dos maneras de enseñar. Y le hablaba a los fariseos o a los que lo tentaban en parábolas, la mayoría de las veces, por la dureza de su corazón. Pero no sé si por ahí estoy equivocado, pero yo no cuando veo en la palabra no entiendo que era un lenguaje como para que entendieran, sino más bien era una verdad, él decía siempre la verdad, pero era como una verdad escondida dentro de la palabra, para que la pudiera recibir aquel que tuviera un corazón humilde. No era para que todo el mundo entendiera la palabra en realidad. No sé si es Sí, así, perfecto. está muy bien, sí, excelente. Entonces, una conclusión es donde se toma algo conocido para dar una enseñanza espiritual. Entonces, si Jesús estuviera hoy, hablaría del internet, hablaría de aviones, hablaría de fútbol, hablaría de cosas así que son muy conocidas. Entonces, el simbolismo de esta parábola, y también hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos estudiando una parábola, el mismo texto nos dice cuál es el simbolismo y no podemos alegorizar. Recuerden que muchos hacen alegorías dando muchos puntos de vista de una parábola y eso trae falsa doctrina. Entonces, en este caso, este simbolismo ya sabemos, el padre que estaba esperando todos los días a su hijo, el padre que dio la herencia, pues es nuestro Padre Celestial. Pues el hijo menor nos representa a usted y a mí, ¿cierto? Somos bastante complicados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, y el hijo mayor, pues espero que no seamos nosotros, pero a veces tenemos ese comportamiento del hijo mayor, ¿cierto? Él representa a los fariseos de ese tiempo y los legalistas del día de hoy, que es lo que nos enseña esta parábola. Entonces ahora vamos a leer eh, los versículos del 11 al 24, yo lo tengo aquí.
¿Quién desea leerlos? Muy bien. Vamos a escuchar a Ángel, que Ángel no le hemos escuchado la voz. Buenos días, Buenos días, hermano. bendecido. Versículo, esto, lo del 11 al 14. Sí, yo tengo aquí, puedes seguir la lectura que yo la voy pasando en las diapositivas. Dale. Ok, dice así, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces, el padre le repartió los bienes. Un día después, el hijo menor, junto a todas sus cosas, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos que aquella tierra, quien los mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Muchas gracias, Ángel, por la lectura. Bueno, ¿quién desea participar con esta pregunta? ¿Por qué el padre recibió al hijo menor? ¿Por qué el padre recibió al hijo menor? Porque, profesor, porque el padre siempre estaba atalayando el regreso de su hijo. El padre nos ama y todo padre anhela tener a sus hijos cerca, no perderle a ninguno. Entonces, según la parábola, pues eso representa pues el Señor que está atalayando el regreso de los pecadores. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor pues quiere eso, que sus hijos no se pierdan. Guillermo, Sí, el padre recibió a su hijo, pues obviamente el compañero dijo, estaba atalayándolo, mirándolo a ver cuándo regresaba, porque sabía, como Dios sabe, que lo que había hecho no era para bien de su hijo, que su hijo con esa actitud iba a dilapidar, como dice la parábola, iba a dilapidar todo el dinero que le dio, toda la herencia, y tuvo compasión de él como Dios la tiene de nosotros. Entonces, ahí miramos ese, podemos comparar ese amor del Padre, el Padre celestial, nuestro Padre, comparamos con ese amor que realmente nosotros también, con defectos y todo, como padres terrenales, haríamos lo mismo con un hijo. Dios lo Benjamín, bendiga. Benjamín. Dice el versículo 20 que cuando lo vio de lejos, el padre cuando lo vio de lejos al hijo menor, fue movido a misericordia. Yo creo que lo vio en la situación que venía, cómo estaba su vida, cómo estaba pasando, y fue movido a misericordia.
creo que Dios nos ve y nos recibe por misericordia, es lo que Él hace. Vio la situación de miseria en que se encontraba mi Muy bien, aportación. muy bien. Vamos a ver el versículo 18. Gracias por su participación. Entonces, recordemos la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre, cierto? ¿Por qué el Padre recibió al Hijo? Versículo 18 nos dice, pero voy a levantarme e iré con mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire qué está haciendo este hijo menor. Está reconociendo su pecado. Entonces aquí vemos la aplicación de la ley. ¿Qué está diciendo el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra aquí y contra ti. ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Pues primero, pues recuerden que él pidió su herencia temprano. Él no pudo esperar a que su padre muriera según la costumbre que tenían para tomar los bienes. Segundo, porque él no se quedó para cuidar a su padre. Él se fue a una tierra lejana y como sabemos, como tercero, dilapidó todos los bienes, los malgastó. Y el hermano mayor fue el que agregó eso, el detalle de que lo había gastado en prostitutas. Entonces, ¿por qué el padre, como lo vemos aquí, por qué el padre recibió al hijo menor? Lo recibió porque el hijo menor reconoció su pecado, reconoció que había pecado contra el cielo, había pecado contra él. Y Pastor, el pero ahí versículo hay 20 algo. y el versículo 20 ya te doy la palabra a Jesús, y el versículo 20 pues claro, pues sabemos que el Padre es Dios, el Padre vio esa actitud de su Hijo, ¿cierto? Entonces, cuando el Padre lo vio, tuvo compasión de él, como lo vemos en el versículo 20, pero esa compasión vino porque este Hijo reconoció que había infringido el amor del Padre. Entonces, otra vez. ¿Por qué el Padre recibió al Hijo menor? Y recuerden lo que estudiamos de la ley y el Evangelio. ¿Qué hace la ley? Muestra nuestro pecado. La ley muestra que hemos ofendido a Dios. La ley nos lleva a confesar, Señor, perdona mi pecado, porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí, Jesús? Ajá, yo quería agregar ahí, porque el hijo dice la palabra y volviendo en sí. O sea, el pecado es una locura cuando nosotros andamos en el pecado, ¿verdad? Estamos Sí, fuera de sí. así Ahora, es. ¿quién hizo que volviera en sí? Ahí tuvo que haber actuado algo sobrenatural que lo hizo reflexionar, lo hizo volver en sí. Sí, Y entonces se arrepiente, vuelve al Padre, dice, en la casa de mi Padre abundancia de pan hay, yo aquí perezco. sí, Volveré porque al su Padre. pecado, ¿cierto? El pecado nunca trae bendición. Mira hasta dónde lo llevó el pecado, a comer con los cerdos, a pelear comida con los cerdos. Entonces eso es lo que hace Y, la ley, ¿cierto? De lo y, que hace la ley. y volviendo en sí, no, estaba fuera de sí. Cuando nosotros andamos en el pecado, andamos fuera de sí, andamos locos. El pecado es una locura. Y el padre que estaba atalayando su regreso, cuando lo vio de lejos, nadie se fijó en él, nadie vio que él venía, pero como el padre está atalayando el regreso de su hijo, él no le dio oportunidad de hablar nada, se fue y lo abrazó, lo besó y le dio autoridad, lo vistió, que bella escena, ¿no? Bueno, Sí, ahí Dios está mostrando su gran amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo así murió por es. nosotros. Sí, gracias, Raúl, pastor. Raúl, sí, Raúl. No sé por qué no escuchamos a Raúl, mientras que él soluciona su audio, su sonido. Benja, Pastor, aquí nomás que usted me aclare algo. Tengo un poquito, entonces, como en el versículo 18 ujú, sería, sería la ley, sería la ley lo que, en el versículo 18 sería la ley y en el versículo 20 vemos la gracia. así es. Entonces, cuando
yo choco todavía con esto porque tengo esas enseñanzas todavía anteriores, estoy aprendiendo aquí. Cuando decimos lo que nos enseñaba usted, yo acepté, yo me convertí, yo esto, ya aprendí que es por gracia, pero la ley sí nos hace reconocer nuestro pecado, o sea, Sí, sí nos, sí, sí me confronta con el pecado. sí. Y, Acuérdate de la clase que estuvimos de ley y evangelio. Pablo dijo, ajá, yo no supiera o yo no sabía si la codicia es pecado si no fuera por la ley. ok, Entonces, ok, la ley muestra nuestro pecado y la ley produce ese arrepentimiento. Porque la ok. ley que nos muestra, mira, mira, Henry, usted merece la muerte eterna y yo no quiero ir al infierno. Yo Entonces no, aquí hasta la misma ley que es de Dios, que es la ley de Dios, me provoca en mí ese arrepentimiento. Entonces, nada es mío, nada es, todo es por gracia, ¿va? todo es por gracia, ¿cierto? Pero la ley juega un papel importante. ¿Y cuál es Sí, el sí. papel importante de la ley? Mostrar que necesitamos un Salvador. Ok, gracias, pastor, gracias. Muy bien, no sé si está Guillermo y luego Carmen. Pastor, sí, de pronto ahora cuando yo comenté, sí, excluí esa situación que debe ser la primera. O sea, nosotros con nuestro arrepentimiento sincero, desde muy adentro, desde nosotros mismos, cuando reconocemos por la ley que hemos pecado contra el cielo, contra el Padre, eso mueve a Dios a misericordia. Entonces, quería agregar eso, sí. Primero es el arrepentimiento, primero un arrepentimiento sincero Muy bien, y sabemos que Dios va a tener misericordia con nosotros desde que seamos auténticos y sinceros. muy bien. Carmen, Sí, profe, lo que han dicho los compañeros, pues sí. También, profe, no sé si estaré equivocada, pero el hijo menor también representa la gracia, ¿cierto? Porque así como él fue y malgastó todo, hizo todo lo que hizo y volvió en sí porque se arrepintió y, y entonces así somos nosotros, ¿no? Cuando estamos muertos en delito y pecado, nos arrepentimos, nos convertimos, confesamos nuestros pecados. Entonces Dios por su gracia, por su misericordia nos recibe y nos limpia, así como hizo con el hijo menor que llegó y le cambió, ¿cierto? De ropa y todo. Entonces así mismo con nosotros nos cambia toda esa inmundicia, nos limpia de todo eso mal que se hizo en el mundo, ¿sí? así Entonces, es. para mí, yo creo que el hijo menor representa la gracia, que no se lo merecía porque fue y malgastó todo, ¿cierto? Y así somos nosotros, no nos merecíamos la salvación, ese regalo, el don de la gracia de Dios, pero entonces todo eso lo hace el Señor por amor a nosotros. Muy bien, muy Así como bien. el Padre, por ese amor de ese Hijo, así es nuestro Padre Celestial. Por Muy, amor a nosotros, nos limpia, nos reviste de nuevo, nos recibe con alegría, con amor. Y bueno, hay fiestas en el reino de los cielos cuando nos arrepentimos y vamos a los brazos del Padre. así es. Entonces, la palabra clave es la gracia, ¿cierto? El amor inmerecido de Dios. Pues siendo otro padre, le dice un momentico, a ver, usted se me gastó la herencia, entonces tráigame por favor la herencia o no sé usted cómo me va a responder para entrar a la casa. Un momentico, por favor. ¿Usted nos dejó solos? Pues me hace el favor de a ver cómo vamos a arreglar eso. No, el padre sabía que había en el corazón de su hijo. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. A Dios no podemos ocultarle nada. Y damos gracias por este regalo inmerecido. Ahora vamos a leer la segunda parte. ¿Quién desea leerla? Los versículos que nos va a hablar acerca de el hijo mayor. Versículos 25 al 32 están aquí en en la presentación. Raúl, Buenos días, ¿sí me escuchan, profe? ahora sí lo escuchamos. Del versículo, Sí, 25 al 32. Si ves la pantalla, ok, yo sigo tu sí, lectura. sí, ya la veo. Dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a unos de los criados y les preguntó,
¿qué estaba pasando? El criado le respondió, tu hermano ha muerto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara, pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estarás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Gracias, Raúl, por la lectura. Amén. Entonces ya estas palabras, esta palabra de Dios nos confronta con la siguiente pregunta. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? ¿Quién desea responder? ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? Pastor, porque el padre había recibido al menor, según el mayor, había derrochado todos sus bienes, viviendo perdidamente, andando con prostitutas, esto y lo otro. Y entonces ahora él viene y lo recibe con honores. Entonces está celoso. Y esto representa a los fariseos y a los legalistas. Cuando llega el pecador, ¿verdad? El Señor lo recibe con amor, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero entonces el legalista y el fariseo cree que no, que ellos tienen que, ellos son santos, que ellos se separaron, que ellos guardan todo. Entonces ahí está el problema. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Pastor, Benjamín, oiga, cuando veo yo aquí, veo una palabra que le dice, yo lo anoté, dice, este hijo tuyo también tiene un desprecio hacia su hermano, tiene una arrogancia de él, ahí se molesta que su hijo, que su hermano regrese, ve un desprecio de él hacia su hermano y como no quiere ni él quiere a su hermano, pues se molesta que el papá le dé un bien al hijo, ¿no? Sí. Y vamos a ver aquí el versículo 29, ¿cierto? Nos dice, el hijo mayor le dijo a su padre. Entonces dice, yo he llevado muchos años de servirte. Miren esta frase, nunca te he desobedecido, ¿sí? Nunca te he desobedecido. O sea que está diciendo este hijo mayor, yo lo merezco todo, ¿cierto? ¿Y qué más le está, más le está diciendo? Lo que ya escuchamos de Benjamín, este hijo tuyo, ¿sí? Este hijo tuyo. Pero el punto claro aquí es que ¿qué creía el hijo mayor? Que él se merecía mucho más que eso. Mire, padre, usted no me ha dado ni siquiera a matar un becerro gordo para disfrutar con mis amigos, ¿sí? Entonces, aquí vemos lo que estaba enojado este hijo mayor con su padre era por eso, porque él creía que le obedecían todo. Ese es el pensamiento de los fariseos. Ese es el pensamiento legalista. Yo merezco bendiciones porque he obedecido en todo. Cuidado, eso es un mal pensamiento, no es bíblico eso. Dios nos da a cada uno de nosotros, hablando materialmente, lo que necesitamos, el techo, la comida, el vestido. Que a uno les da más que a otros, amén. Otros estamos contentos
según pues el mundo, porque Dios siempre nos da mucho, pero estamos contentos con lo que nos da, estar felices con eso. Guillermo, Pastor, me lleva también eso a comprender aquel pasaje donde dice Jesús que a los que dicen, a los que llegan a él y le dicen, en tu nombre hemos hecho milagros. Bueno, ese pasaje me recuerda mucho que los legalistas reclaman porque las obras que hacen creen que los hacen merecedores de, de todo. Entonces Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Eh, Ahí pues vemos que el legalismo no es, las obras no son las que nos van a servir para la salvación, las obras vienen como consecuencia que hemos recibido a Jesucristo. Bien, pastor, muchas gracias. sí, entonces ya sabemos por qué el hijo mayor estaba enojado. Y aquí estamos viendo el corazón legalista, ¿cierto? Entonces, la justicia basada en sus obras. Entonces, yo he cumplido todo lo que tú me dices. Yo nunca te he desobedecido. Y el problema del corazón legalista es que nunca entiende la gracia de Dios. Y hay un problema peor. Ya terminé la que- clase, concha, eh, mal. y hay otro problema peor. Y el problema peor es que no confían en el amor de Dios. O sea, confían en sus propias obras. Entonces, te imaginas yo aquí y otra vez poniendo el ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero yo dándomelas de santo, de que yo no peco, de que yo estoy santificado, de que busco tantas cosas. ¿Y qué estoy logrando con toda esa actitud? No mostrar el amor del Padre, no confiar en ese amor. Entonces, todos nosotros conocemos de que esta historia se llama la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo perdido, y hoy estamos escuchando la parábola del amor del Padre. Entonces, creo que es una invitación a que no volvamos a llamar esta parábola la parábola del hijo perdido, sino más bien la parábola del amor del Padre, ¿cierto? Porque una vez más estamos viendo ese amor del Padre hacia nosotros, ese amor del Padre que nos está guiando, porque como podemos ver, muchos desconfían, muchos niegan el amor del Padre con ese pensamiento de ser legalista. Y eso es un problema serio. Porque si Dios nos dice, pues eh, solo por gracia sois salvos, pues hay que cuidarnos, no entrar en ese punto de que, bueno, yo tengo que ayudar a mi salvación porque el amor de Dios no es suficiente. Y solamente pensemos en estas palabras. Entonces, ¿con cuál de las dos nos quedaríamos? Pues la parábola del hijo perdido, la parábola del amor del Padre. Entonces, la pregunta es, ¿para quién es o para quién es la parábola de los dos hijos en Lucas 15? Pastor, para mí que esa parábola tiene referencia para todo, tanto para el hijo perdido como para los fariseos, los legalistas, los saduceos, todo, porque cuadra en todas las necesidades nuestras. Por lo menos el hijo mayor se creía la crema del queso. Yo merezco más, yo soy más santo, yo te sirvo, se autojustificaba. Pero el Señor bien dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es su hipocresía, porque son como sepulcros, ordenados por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia y de robo y de toda hipocresía. Entonces, guardaos de esa doctrina. Entonces, el legalismo, el fariseísmo es una doctrina muy aberrante, muy fuerte, porque ellos se basan en el yoísmo. Yo. Y entonces no bajan del centro, del trono de su corazón, al yo, y no sientan a Cristo. Y yo no vivo, sino Cristo vive en mí, dijo Pablo. Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor. Él debía estar contento, el hijo mayor debía estar festejando como estaba el padre, regocijado porque su hijo estaba muerto y resucitó, estaba perdido y ha sido encontrado.
Y eso es el gozo que Dios siente cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se arrepiente, entonces hay fiesta en el cielo. Imagínese usted el gozo del Señor. Bueno, pastor, gracias. Muy bien, entonces sí, es para todos. Y hay un interesante ver cómo nosotros necesitamos siempre identificar la gracia de Dios para buscar y restaurar al que se ha perdido. En ese caso, nosotros, ¿cierto? Como el Padre invitó a su Hijo a la fiesta también por un amor inmerecido. Y el Hijo entró a la fiesta regocijándose, creyendo en el amor del Padre. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos que el personaje central o la figura central de esta parábola no es el hijo, no son los hijos, sencillamente es el Padre. El Padre en los cielos es el personaje central de esta historia. Y aquí hay una porción de un himno que me gusta mucho. Habla de la sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Y realmente es una gran bendición nosotros estar conectados con la gracia de Dios. Porque el legalismo, ¿qué es lo que hace? El legalismo solo describe a Dios como un juez severo. Pero aquí en esa parábola nos muestra cómo el Padre de los cielos está muy emocionado, está feliz de traer a esa persona perdida, a su familia, sin importar cómo haya pasado. Entonces, vemos ese comportamiento amoroso del Padre. Y otra vez, recordemos que su hijo estaba contrito y humillado, y esa fiesta muestra la alegría del Padre de estar con nosotros. Entonces, esa es una porción de un himno que yo sé que ustedes lo han escuchado, se llama Sublime Gracia, esa canción. Es un himno muy bonito. Y tenemos lo que realmente explicamos en Efesios 2 8 9, que ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. No necesitamos decir más de lo que dice este pasaje bíblico. ¿Cómo somos perdonados? Por la gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. ¿Cómo nos damos cuenta que esa gracia la tenemos? Por medio de la fe, porque la fe es el instrumento por medio del cual Dios nos asegura de que somos perdonados. ¿Cómo llega esa fe a nosotros? Otra vez, por el poder del Evangelio. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo escuchamos de Romanos 10:17. También el bautismo habla de cómo por medio del bautismo hemos sido sepultados en Cristo. El bautismo también nos da la fe en Cristo. Entonces, ni la gracia ni la fe nació de nosotros, es un regalo de Dios. Tampoco es el resultado de hacer buenas obras. No podemos vanagloriarnos en nada porque por naturaleza siempre vamos al pecado. Y una aplicación tenemos aquí. Quiero escucharlos. Un familiar tuyo le pregunta, ¿por qué irás al cielo? Dijo, porque siempre voy a la iglesia, he dejado de fumar, he dejado de tomar, he dejado de bailar, he dejado de ir al casino y ayuno y oro todos los días. ¿Cómo le contestaría usted a este familiar suyo? ¿Quién desea participar? Guillermo. Sí, pastor, pues yo le contestaría pues, y con amor, sin ir pues a reprenderlo ni nada de eso, como lo hemos aprendido hoy, que también a los legalistas tenemos que amar y también con ellos podemos compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Yo le diría que es porque no tiene en cuenta la gracia, el amor grande que Dios tiene para uno. Le diría que
que a pesar de que haya dejado de tomar, de prostituirse, de fumar, lo que sea, que esas cosas no lo iban a llevar a la salvación porque habría que cumplir un montón de cosas más. Le diría que realmente y le compartiría de lo mío, de lo que yo estoy experimentando ahora, que estoy creciendo en la fe y que me estoy edificando, pero no yo, perdón, me está edificando el Espíritu Santo. No soy yo el que me edifico. Estoy agradecido con Dios porque el Espíritu Santo está en mí haciendo muchas cosas que por mí no nunca hubiera podido hacer, porque yo en mi juventud tuve muchos problemas, hasta hace poco manejé mucho pecado y por gracia de Dios, como lo hemos aprendido acá, por el amor grandísimo que nos tiene Dios y con el contentamiento que Él tiene cuando uno se arrepiente de verdad, yo le diría que considerara eso, que por las obras no se va a salvar. Le diría, tenés que hacer todas las cosas como lo dice la ley. Eso le compartiría yo, pastor. Muchas Gracias, gracias Guillermo. para todos. Ángel, Bueno, en este caso, Jesús le predicó prácticamente la ley al muchacho que le preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo. Pues Jesús le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso lo está, yo le diría, estará cumpliendo los mandamientos. Le predicaría la ley primero, como hizo Jesús con el muchacho que a lo último era rico y cuando Jesús le dijo, pues vende todo lo que tiene y ahí no se puso triste porque tenía mucha riqueza. Pues yo le predicaría más o menos eso mismo. muy bien. Es mi Benjamín, O que estoy de acuerdo con el hermano, donde dice predicarle la ley, es algo, pienso que es confrontarlo, donde yo estaba viendo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, le diría que debemos de guardar todos los mandamientos, pero tan solo con fallar uno, dice que fallamos toda la ley. Entonces sería confrontarlo con la ley, decirle por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego lo llevaría también a decirle que la paga del pecado es muerte, lo que él está haciendo es pecado, no hay justo ni un uno. Y de ahí, después de presentarle la ley, le presentaría la gracia de Dios. muy bien. Entonces, recordemos que el objetivo de esta lección es analizar el corazón criticón y arrogante del hijo mayor y también como el padre lo invitó a él también a la fiesta, ¿cierto? Al hijo mayor por su amor que inmerecido. Y una de las cosas que hace el diablo, el padre de las mentiras, es que él siempre el diablo va a poner dudas en nuestra vida, en nuestro corazón, y aún diciendo que, bueno, pues no es suficiente lo que haces para ir al cielo. Por eso hay ese pensamiento legalista. Y una de las cosas malas que vemos aquí es el yo. Entonces yo voy, yo dejé, yo ayuno, yo oro. Y la pregunta que le podemos hacer a esa persona, ¿y qué de Cristo? Eso es muy importante, porque recuerden el tema grande de este curso de legalismo con Gálatas 2 del 20 al 21, que es el texto base de este estudio, pues con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Cierto? Porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué de Cristo? Dios, otra vez, por medio de la ley, exige nuestra perfección, pero eso es imposible. Es algo que este curso nos está enseñando. Es imposible que nos salvemos por nuestras propias obras. Entonces Jesús hizo lo imposible por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Pues llevó una vida perfecta por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Pues nos dio el perdón de nuestros pecados. Entonces, estas palabras que tenemos acá es como habla el legalista. Usted habla así, pues solamente piénselo y compara con la palabra. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo somos salvos? ¿Somos salvos porque yo
o somos salvos porque Él? Yo creo que la Biblia es muy clara. Somos salvos porque Él hizo todo por nosotros. Entonces, es muy importante esto. Y si podemos ver el listado que hay acá, voy a la iglesia, he dejado de fumar, tomar, bailar, ir al casino, pues más adelante vamos a hablar de realmente estos puntos, vamos a analizarlos para que podamos ver qué daño hace el legalismo desplazando los verdaderos mandamientos de Dios y cómo la razón del hombre en su manera de interpretar la Biblia o que creen ellos que lo puede hacer a uno santo, pues crean nuevas leyes. Entonces, ¿cómo contestaríamos a este hombre? Sencillamente, mira, por las obras no nos vamos a salvar. Las obras nos condenan. Nadie es justificado por medio de la ley. Solo somos salvos por Cristo. Dentro del proyecto final que vamos a estar compartiendo, van a encontrar esta pregunta, esta misma pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a contestarle a esa persona? Muy bien, si no tenemos preguntas o comentarios, hoy damos por terminada nuestra lección. Esperamos que esta parábola del amor del Padre en verdad nos anime a entender lo importante de estar conectados con Cristo. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta mañana con el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos des siempre el corazón del hijo menor, de estar contritos y humillados por desobedecerte, por no ser fieles a ti. Y damos gracias por darnos tu gracia, tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que no seamos como el hijo mayor, que tiene esos pensamientos de querer ganar las cosas por sí mismo. Y te pedimos que en tu amor y misericordia nos mantengas en la gracia y podamos enseñar a otros también la verdadera gracia. Bendice este día, el resto de actividades que tenemos para hacer este fin de semana y que sigamos conectados con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Muchas Dios bendiciones. bendiga, pastor, a todos. Bendiciones. Me alegra verlos aquí. Seguimos en contacto. Muy bien. Bendiciones, Dios bendiga. Bendiciones, Ángel. Ya voy. No, no. Es Raúl. Pastor, Bendiciones. Sí, Guillermo. me Raúl. gustaría que compartiera la canción que comentaste. Me Ah, gustaría, Sublima porque Gracia. Sí. esto está en los signos, en el himnario de la iglesia luterana, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me Sí, gustaría de pronto si me la puedes compartir. claro que sí. Voy a anotarlo para que no se me pase. Muy Bueno, bien. bueno, Pastor Henry, Dios me Un lo feliz bendiga. día. Que la pasen bien. Bendiciones. Bendiciones, Pastor.